¿Cómo estás, iglesia? Que el Señor te bendiga ricamente. Qué gusto estar una vez más con ustedes compartiendo las experiencias, las bendiciones que el Señor de alguna u otra manera ha derramado sobre la vida de nosotros, de nuestros hermanos, nuestros amigos. La verdad que es emocionante mirar hacia atrás durante estos más de 150 días en los cuales hemos estado enfrentando esta cuarentena, cómo Dios ha sido bueno. No solamente con mi familia y con las personas, algunas con las que tengo contacto, sino con muchos otros que lo manifiestan a través de nuestras redes sociales, a través de los grupos pequeños. La verdad es que es de alguna manera sorprendente. Hasta cierto punto no nos sorprende, pero no nos dejamos de sorprender de las cosas tan maravillosas que el Señor está haciendo en la vida de nuestros hermanos y amigos. Les saludamos a todos afectuosamente en el nombre del Señor y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por todas aquellas personas que constantemente se mantienen en sintonía de todo lo que está haciendo Casa de Oración Cristiana y todas sus iglesias IMET a lo largo de la ciudad de Panamá y a nivel nacional, que tiene trascendencia no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país. Quiero en esta oportunidad leerte algunas frases de una persona muy prominente, a ver si alguno de los que está conectado, antes que yo diga quién es, podrá identificar de quién estoy hablando. Frases célebres como esta: la confianza ha de darnos paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla. Porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan. ¡Wow! ¡Qué frase!, ¿no? Los hombres pocas veces ven. Los hombres siempre ven, perdón, y pocas veces piensan. Un poco fuerte esa frase, interesante. Mire esta otra frase. Dice: para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. ¿Qué le parece? Es increíble cómo estas frases como que de alguna manera estremecen los cimientos de nuestro pensamiento y nos ponen un poquito a reflexionar. Pues esas frases las dijo, o al menos la historia registra que su autor es el conocido libertador Simón Bolívar. Qué interesante, porque Simón Bolívar en su nombre no tenía la palabra libertador, pero cuando escuchamos el nombre Simón Bolívar automáticamente viene a nuestra mente la palabra libertador. Así se le llamó. Algunos le llamaron el libertador de América, algunos le llamaron el libertador de Colombia, algunos le llamaron el gran libertador de las Américas. Tiene muchos nombres que le han adjudicado, pero en todos ellos hace referencia al libertador. Pero quiero decirte, iglesia, que a pesar de que Simón Bolívar hizo un buen par de cosas interesantes que ahora les voy a compartir un poco para darle contexto a esto, nosotros tenemos un libertador más grande que Simón Bolívar. Nuestro libertador lo que ha hecho y a quienes ha liberado, lo ha hecho de manera eterna y para siempre. Lo ha hecho de tal modo que el efecto de esa liberación, el efecto de esa libertad que recibimos en él, no se termina solamente un par de años o un par de décadas o unas cuantas generaciones. El efecto es por siempre y por toda la eternidad. Quiero que vayas conmigo al libro de el profeta Samuel, el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 22, en el verso 2 específicamente. Dice el libro Cántico de David, o Cántico de Alabanza del rey David. Dice el verso 1: David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Y él cantó así, dice el verso 2: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Dios, te doy gracias en esta oportunidad por tu pueblo que está en este momento conectado con tu palabra. Que sean
tus palabras, Señor Espíritu Santo, las que hablen a cada corazón. Dios, que no sean ninguna de mis ideas o pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo quien entre a la vida de cada uno de aquellas personas que están conectados con esta transmisión y reciban de tu voz, de tu corazón, lo que quieres hablarles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, iglesia, qué interesante lo que el profeta, en este caso David, el rey, está reconociendo: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Hay otra versión, la Reina Valera del 60, la cual yo amo mucho, con ella crecí y también la utilizo para consultar, porque esta que leí era NTV. Dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Fíjese, un libertador tiene una misión, o al menos tiene un propósito por el cual libertar a quienes considera que están cautivos. Él necesita que hayan personas cautivas para tener a quien liberar, si no, sería libertador de quienes. Tiene que haber gente cautiva o que necesite liberación para identificarlo como un libertador. Además, hay una misión, hay una razón de ser de ese proceso libertario. Hay algunos medios que utiliza ese libertador para poder alcanzar esa misión o esa meta o ese propósito de liberar o traer libertad a ese pueblo o a esas personas que parecieran ser o aparentemente estar en esclavitud. Mire, la misión de Simón Bolívar, por ejemplo, era lograr la independencia de los países de Sudamérica de el gobierno o de la esclavitud ocasionada o establecida por España. Ciertamente él cumplió parte de su misión con algunos países y eso después lo podríamos hablar. Pero la misión de Simón Bolívar, aunque estaba destinada a muchos países, es lo que dice la historia: él murió sin haber visto todo lo que en su momento, en su corazón, en su anhelo, en sus planes, él había propuesto o deseado para América Latina. Realmente es interesante cómo este libertador tan conocido, Simón Bolívar, ha sido catalogado como uno de los grandes líderes que dio en la época de la colonia española, enfrentándose a grandes ejércitos de España, siendo el motor precursor de procesos de liberación y de batallas y de luchas nacionalistas en distintas regiones de Sudamérica. De hecho, la historia cuenta que parte de esos procesos incluyeron a Panamá. Simón Bolívar llegó a estar en Panamá y se expresó de manera muy positiva sobre nuestro país, que en aquel momento era parte de Colombia, era un departamento de Colombia. Pero lo que le quiero decir con esto es que Simón Bolívar tenía una misión y tenía un pueblo que liberar. Ahora, nosotros, como decía precisamente el salmista, somos el pueblo de Dios. Y pareciera ser que por momentos nos encontramos cautivos también. Usted dirá: hermano, pero esta oportunidad de recibir un mensaje es para darme esperanza. Pues quiero decirte que este es el propósito de este mensaje. El Señor ponía en mi corazón, mientras yo oraba y buscaba de qué hablar, de qué compartirles acerca de una esperanza, un mensaje de esperanza para todo el que escucha este mensaje, esta transmisión. Lo siguiente: el Señor me decía: yo soy su libertador. Y yo, mientras oraba, escuchaba también una canción donde encontraba una frase que decía precisamente eso: tú eres mi libertador. Entonces, cuando pensé en la palabra libertador, enseguida vino a mí Simón Bolívar y me puse a investigar, me puse a buscar en la historia. Me gusta leer, me gusta buscar en la historia. Y encontré todas las cosas que pues, pensaba Bolívar y los propósitos que tuvo con su proceso libertario para lo que fue Sudamérica. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, tiene planes aún más grandes que los de Simón Bolívar. Nuestro Dios, a través de su palabra, nos muestra que Él murió en la cruz del Calvario y trazó un plan desde el día 1 para que tú y yo seamos libres del pecado de manera total y absoluta.
Su propósito para ti, para mí, no es que nosotros estemos lidiando constantemente con ansiedades, con sufrimientos. No se trata que precisamente vivamos en esa condición. Es cierto que hay momentos donde tendremos que pasar por el valle de la sombra y quién sabe, hasta de la muerte, como dijo el salmista. Pero no debemos temer, porque el Señor nos prometió que Él estará con nosotros. Entonces, cuando yo camino en libertad y entiendo que Él es mi libertador, aún aquellas cosas que parecieran tomar o querer tomar el control en mi vida, en mi mente, en mis pensamientos, no tienen éxito. O al menos lo podrán tener por muy poco tiempo, porque el Espíritu Santo que habita en mí me recuerda una vez más que Él es mi libertador. Me recuerda una vez más que sus propósitos y su misión van más allá de la misión de un Simón Bolívar que pensaba en liberar solamente una Sudamérica. Va más allá de los instrumentos o herramientas que utilizó Bolívar. Bolívar utilizó la guerra, los ejércitos, utilizó las estrategias, llamémosle estrategias humanas, que en ese momento de las cuales él podía disponer para alcanzar el propósito que se trazaba Bolívar: liberar a la América Latina, liberar a los países de Sudamérica de la esclavitud española. Pero lo que Dios ha hecho por ti y por mí va más allá de las virtudes o capacidades que humanamente se podrían hacer para alcanzar el éxito. Van más allá de lo que nosotros como seres humanos podríamos hacer para lograr semejante misión, la salvación eterna. No era cualquier persona que podía hacerlo. Dice la Biblia que en el cielo no se encontró uno digno, solamente el Cordero, el Hijo de Dios. Dice las Sagradas Escrituras que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de eso, Cristo eligió morir por nosotros. Y es interesante porque este proceso de libertad se podría dar en dos vías. Si me permites, quiero hablarte de dos libertades. Hay una libertad que podemos tipificar de manera sencilla y bastante fácil de comprender: la libertad al pecado, la libertad del pecado. Esta es una libertad que nosotros alcanzamos el día que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. El día que decidimos no solamente ser o reconocer que somos creados por Dios o criaturas de Dios, sino decidimos convertirnos en hijos de Dios. Y la palabra dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Vivir en esa libertad del pecado, vivir en esa constante, libertad o ligereza de no estar atados a una vida pecaminosa, es un proceso o es algo que se da en la vida del creyente cuando acepta a Cristo Jesús. No es automático, no es mágico, no es que si usted repite Romanos 8:10 y lo dice y lo dice y lo dice, automáticamente ya todo está hecho. Romanos 8:10 dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces no se trata nada más de repetirlo y repetirlo y repetirlo como algo mántrico, como decía una vez el pastor Mario Vázquez. Se trata de que no podemos olvidarnos que nuestro libertador, Cristo Jesús, nos ha hecho libres, y nos ha hecho libres del pecado, libres con un propósito, para que nosotros podamos vivir la eternidad a su lado. Esa es su misión, esa fue su misión. El día que Él dijo consumado es, y en esa cruz del Calvario dice que entregó su espíritu al Padre. Dice las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 6 de la siguiente manera. El verso 22 dice así: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, y hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Ahí está. El apóstol Pablo nos lo recuerda. Gente, somos libres. Somos libres para adorar, como nos está enseñando el pastor Hermes en la serie que está hablando acerca de la adoración. Somos libres para, de alguna u otra manera, expresar públicamente las cosas que el Señor ha hecho. Quizás tú y yo hoy no podremos ir a la iglesia a reunirnos como convencionalmente nos reuníamos. Seguramente todavía faltará mucho tiempo o un poco más de tiempo antes de que podamos nuevamente reanudar nuestras reuniones o la forma en que antes nos
reuníamos como iglesia, como pueblo, pero tú puedes anunciar a través de tus redes sociales, a través de tus vecinos, las personas que te rodean o tu familia, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Eres libre porque tu libertador te ha hecho libre, libre para que no estés amarrado o atado a lo que este mundo quiere que nosotros estemos atados. Ojo, no estoy diciendo que como somos libres vamos a violar la cuarentena o vamos a hacer las cosas de forma incorrecta y de alguna forma provocar una situación ilegal en nuestra vida o que nos cause un problema. No hablo de eso. Hablo de una libertad interior. ¿Sabe por qué? Porque yo recuerdo el año pasado, fue un año maravilloso para el ministerio Viniste a mí. Y recuerdo que en una de las oportunidades en las cuales estuvimos en la cárcel La Gran Joya, en el centro penitenciario La Gran Joya, el pastor Mario Vázquez predicaba y él les decía a los muchachos que estaban allí privados de libertad, él les decía, ustedes podrán estar físicamente presos o atados, pero su espíritu puede ser libre. Y cuando él dijo esa frase, nunca se me olvidará, me quedé pensando desde ese día en esa frase. Y en más de una ocasión lo he meditado y he dicho, ¿cuántos de nosotros, quizás en algunos momentos de nuestra vida, aunque no estamos en un centro penitenciario, privados de libertad como estaban esos hombres allí, no tenemos un alma, un espíritu libre? Quizás ahora la situación puede ser un poco símil porque estamos encerrados en la casa. Estamos impedidos de salir simplemente en las horas que nos lo permiten, en la duración que nos lo permiten y a veces a solamente algunos lugares que no nos lo permiten. Pero lo cierto es que eso no quiere decir que nuestro espíritu, nuestra alma no puedan ser libres. Y esa libertad, primero del pecado, como les decía, se alcanza o se logra cuando nosotros entendemos que ya no somos más esclavos del pecado. No somos más esclavos de las cosas que el diablo nos ha querido enseñar o meter en la cabeza que debemos hacer. Somos libres para poder entonces, de alguna manera, si me permiten la similitud que usó el mismo apóstol Pablo, para ser esclavos de Dios, para ser hijos de Él y vivir en santidad, como dice la Escritura, y que esto dé como resultado la vida eterna. Es que ser libre en Cristo no es vivir atado a lo que te dicen las personas que te rodean, a lo que dicen las noticias, a lo que dicen las personas que hablan cosas negativas, porque hay gente negativa, hay gente que todo lo ve en negativo, que pregunta en negativo. Me imagino que no fuiste a comprar lo que te dije, o te preguntan, no había el condimento que te pedí, aunque sea que la persona ni siquiera ha dicho si lo consiguió o no, preguntan en negativo. Mira, cuando yo te digo ser libre, es que tú puedas tener tal libertad en Cristo, que aún escuchando esas cosas, aún recibiendo esos mensajes, aún oyendo lo que dicen por allí negativo, tu alma pueda estar reposada y quietamente confiando en el Señor, como dijo David. Vamos a leer una vez más lo que dijo David. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia, dice David. Él es mi escudo, el poder que me salva. Él es mi Dios, Él es mi roca, en quien encuentro protección. Y el hecho que yo diga que Él es mi roca y en Él encuentro protección, invalida que a mi alrededor hayan cosas que me causen temor o preocupación, para nada. Pero yo tengo la esperanza, tengo la confianza que Él es mi libertador. Les decía, número 1, somos libres del pecado. Hemos sido libertados del pecado, ya lo leímos en Romanos capítulo 6. Mire lo que dice esta segunda libertad. Somos libres para estar o para vivir en un proceso de crecimiento. Hay una parte de nuestra libertad que definitivamente es procesal, no es automática, no es instantánea. Hay cosas en nuestra vida que sí cambian instantáneamente cuando llegamos a los pies de Cristo. Hay momentos, y he conocido personas que han tenido momentos en sus vidas donde Dios simplemente irrumpe, así como irrumpió en la vida del apóstol Pablo, y en cuestión de unos segundos transformó su vida de ese momento para nunca más ser la misma persona. Pero Pablo reconocía, como dice Filipenses capítulo 3 en el verso 14, el verso 13, exactamente, dice de la siguiente manera. En el verso 12 dice, no quiero decir
que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante, dice el apóstol Pablo, a fin de hacer mía la perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Al decir me hizo suyo, coincide con lo que le estoy diciendo. Él es nuestro libertador. Por lo tanto, su misión era libertarnos a nosotros. Y al hacernos libres nos hizo suyos, de su propiedad. Y es lo que Pablo está entendiendo. Si yo fui libre de todas las ataduras que tenía, si fui libre de ese odio que tenía a los creyentes y en el lado opuesto me encuentro ahora enseñando lo que significa vivir o ser un hijo de ese Cristo que me liberó, entonces yo estoy claro que no he alcanzado la perfección, es lo que dice Pablo. Y sigo adelante para lograr esa meta, para la cual Cristo Jesús me hizo suyo. No, amados, continúa diciendo en el verso 13, no, amados hermanos, no lo he logrado. Él lo dice no con un ataque de falsa humildad, al contrario, creo que Pablo es muy honesto y muy sincero. Tampoco es que Pablo sabía que estaba escribiendo las epístolas que tú y yo estaríamos hoy leyendo como la Biblia. Él estaba literalmente abriendo su corazón y haciéndole saber a ellos con una buena dosis de vulnerabilidad. Yo no me la doy de ser ningún Superman, ningún Avenger, ningún superhéroe. Yo estoy consciente de mis debilidades. Dice, mis amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ahí está. Si somos libres es porque tenemos un libertador. Él es nuestro libertador. Yo quiero que tú digas conmigo ahí donde estás, Jesús, tú eres mi libertador, Dios mi protector, el que me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Él es mi Padre, es el gran yo soy. Y ese libertador y ese Señor, como dice Pablo, ha trazado un camino para ti y para mí. Y si Él nos ha libertado y somos libres en Cristo Jesús, pues caminemos diariamente en esa libertad. Este es un mensaje que te anima o busco en mi corazón de parte de Dios animarte a tener esperanza en el futuro. A que el Señor nos ha hecho libres del pecado, libres para crecer en su voluntad, en sus propósitos, con el objetivo de que cumplamos la misión para la cual Él nos hizo libres. Que realmente haya valido la sangre de Cristo. Otras veces lo he dicho y se lo he escuchado a predicadores, a Dante Gebel, por ejemplo, se lo he escuchado. A veces nos dicen que la salvación es gratuita y no es gratuita, iglesia. Gratuito es hacer la oración, gratuito es aceptar a Cristo, sí, pero la salvación tuya y mi salvación le costó a Cristo Jesús su vida y su sangre. Entonces, este libertador derramó su sangre, no como Bolívar, que lo hizo y como murió para, libertar algunos países. Dice la historia que está incluido Ecuador, Venezuela, Colombia, algunos dicen que Panamá. La sangre de Cristo no libertó solamente a unos cuantos países, libertó a todo aquel que en Él cree y que acepta en su corazón que Cristo Jesús fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó para dar salvación, y a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Para qué? Y esto me recuerda, y ya casi termino, esto me recuerda a el propósito de otro libertador que menciona la Biblia. Moisés, el gran libertador de Israel. Moisés tuvo una gran misión y fue libertar al pueblo de Dios que se encontraba cautivo en Egipto en ese momento. Un gran hombre, un gran libertador de un gran temperamento. En la ocasión anterior hablé sobre qué tienes en tu mano, sobre ese momento en el cual Moisés se encontró con Dios en la zarza. Pero la aventura de Moisés para la liberación de Israel tiene un ingrediente bien interesante en ese momento de la Pascua, lo que en inglés se llama Passover, en español sería cuando el ángel de la muerte pasó por encima o cruzó por encima de las casas de los hebreos y no
murieron sus primogénitos. Dice la Biblia que cuando Moisés le contó a todo el pueblo el plan que Dios había trazado para ellos al salir de allí, el objetivo o la misión de Moisés era liberar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos al desierto para adorar. Ese era el propósito. Esa era la misión de Moisés como libertador. Los instrumentos que tenía, las herramientas para continuar con la misma metodología que está usando de Moisés fueron literalmente una vara y el poder de Dios sobre su vida. Más nada. Una vara y el poder de Dios sobre su vida. Y la obediencia que él de alguna forma ejemplificó en ese relato. Y dice la Escritura que cuando Moisés le contó todo esto al pueblo, eso está en Éxodo, todos se arrodillaron, se postraron. Todos los presentes, dice la Biblia, se postraron y adoraron. No habían salido de Egipto todavía. Seguían en cautiverio aún. Todavía no había pasado el ángel de la muerte, ni se habían dado los hechos que hoy en día nos hacen celebrar la Pascua y todo lo que los hebreos también celebran en esa festividad de ellos cultural. Pero ellos decidieron adorar antes de recibir la libertad que Dios les estaba prometiendo. Y aquí concluyo, iglesia. Eres libre. Somos libres porque tenemos un libertador que decidió desde antes de la fundación del mundo, al ver nuestra condición de pecado y nuestra condición de perdición, que éramos su especial tesoro y que no nos íbamos a quedar así. Él iba a proveer para nosotros una alternativa. Él iba a proveer para ti, para mí, algo que iba a permitir que alcanzáramos esa libertad a plenitud para la cual Cristo Jesús derramó su sangre. Y la misión que Él se trazó tiene como propósito la vida eterna para ti y para mí, como lo dice Romanos capítulo 6. Ese es el objetivo. Asimismo, cuando escuchamos esta historia de Moisés e Israel, nos damos cuenta que no hay que esperar tener todo lo que quisiéramos tener para levantar nuestras manos y adorar al Señor. A veces queremos esperar que todas las condiciones a nuestro alrededor estén exactamente como quisiéramos, para entonces decir, Señor, ahora sí puedo levantar mis manos. No. A veces Dios quiere que adoremos, aun cuando hay dificultad. A veces Dios pone los escenarios para que nosotros levantemos nuestra mirada hacia las montañas, como decía David en el Salmo 123. Y clamemos aun cuando la solución no está ni cerca ni se ve cerca. Así como Israel adoró antes de salir de Egipto. Ni siquiera habían puesto la sangre del cordero en las puertas, ni siquiera habían hecho nada del plan. Pero ellos dijeron, si hay un momento para adorar, es este. Vamos a adorar ahora. Pero es que aún no nos han sacado de la cuarentena. Vamos a adorar ahora. Pero es que aún yo no tengo trabajo. Vamos a adorar ahora. Pero es que aún no se ha resuelto la situación laboral, económica de mi familia, de salud, de mi padre, de mi familiar. Vamos a adorar ahora. ¿Sabes por qué? Porque tu libertador y mi libertador está aquí para decirte, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre sois, libre soy. Es una canción que dice, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Las cadenas Él rompió, Cristo me liberó. Y termina diciendo esta canción, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Él es mi libertador. Él es tu libertador. Adora con libertad. Exáltale con libertad. No mires a tu alrededor las cosas que humanamente evidencian que estamos perdidos o que las cosas están cada vez peores. No mires lo que está delante de ti como obstáculo. Israel tenía el desierto ahí al lado, pero no podían salir porque eran esclavos. Pero aún en medio de su situación de esclavitud,
dice la Escritura que se postraron y adoraron. Él es mi libertador. Gracias te doy, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias porque ahí donde están cada uno de ellos estarán enfrentando diferentes situaciones, dificultades, pruebas. Quizás algunos, aunque tengan trabajo, aunque tengan salud, están ansiosos o tienen angustia por otras personas. Preocupaciones que atacan la mente y de alguna forma nos quieren dominar. Señor, pero en este momento yo oro y de alguna u otra manera es mi esperanza, es mi oración, que esta oración llegue a donde estén cada uno de ellos, en el momento que la escuchen. Oh Señor, y tú desates, oh Padre eterno, una convicción de libertad en cada uno de ellos. Una libertad para adorarte, una libertad para expresarte, Señor. Todo lo que sienten, todo lo que sufren, todo lo que les ha dolido o les está doliendo, todo lo que estamos viviendo. Y que ellos puedan, Señor, aligerar la carga, levantar sus manos y adorarte. Puedan leer tu palabra con libertad y que ella pueda hablar a sus corazones. Que no pierdan, Señor, el gozo de la salvación. Que esta libertad le permita hablarle a otros acerca de ti, expresar con su rostro, con sus expresiones al que le rodea, que hay un gozo inexplicable, que hay una alegría, que hay una felicidad que nos rodea en medio de la dificultad, porque tenemos esperanza en un libertador que se llama Cristo Jesús. Ya no es Simón Bolívar para una parte de la América Latina, ya no solamente es Moisés para el pueblo de Israel solamente. Ahora reconocemos, ahora entendemos que tenemos un libertador universal para todo aquel que en él cree, con la esperanza de que no se pierda y reciba la vida eterna. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Una paz que inunde tus pensamientos y tu mente. Una paz que haga libre tus pensamientos y tu mente para adorar, para expresar con tu corazón abierto todo lo que Dios ha hecho por ti. En más de una ocasión, el Señor le dijo a las personas que sanó o que liberó, como le pasó al Gadareno, ve y cuéntale a las personas lo bueno que Dios ha sido por ti. Y ese Gadareno lo pudo hacer cuando fue libre. Que el Señor te bendiga, iglesia.